Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nos acompañan este día. Les saludamos con mucho gusto, José Ramón y Rosalena. Les damos una bonita bienvenida a repasar nuestro folleto. Lección 3, el llamado de Dios a la misión. Nuestro versículo está en Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando vengan sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, Rosalena. Para hoy, miércoles 18 de octubre, el título es La Iglesia Primitiva y las Zonas de Confort. Vamos a ver qué fue lo que provocó la dispersión de los creyentes más allá de esa su zona de comodidad que tenían. Hechos 8:1-4. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Fíjate, Rosalena, que esta cita que se encuentra en el capítulo 8 viene precedida de un poquito la historia de cuando mataron a Esteban. ¿Recuerdas? Sí, cómo murió apedreado. Por esa razón es que al principio, en el versículo 1 que nos leíste, dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. Y aquí pudimos ver lo que provocó la dispersión de los creyentes, de todos los creyentes que había en ese entonces, y fue la persecución que empezaron, ¿verdad? Y en la que Saulo de Tarso estaba al frente. Así que hasta ese momento, la iglesia primitiva se encontraba principalmente en Jerusalén o dentro del territorio judío, entre el pueblo judío. Cuando comenzó la persecución de la que Saulo, un judío devoto y fariseo, principió activamente, la iglesia de Jerusalén se dispersó por toda Judea y por Samaria. Jesús lo había predicho en Hechos 1:8. Serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria. Esta afirmación se cumplió tal como lo señala Hechos 8:4. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Aún antes de que la iglesia comenzó a avanzar más allá de Jerusalén, todavía predicaban en las regiones de los judíos o en los distritos del pueblo judío de otras ciudades. Hechos 11:19 indica que la iglesia se dispersó hasta Fenicia, Líbano y Chipre, pero en esta etapa no predicaron el mensaje a nadie más que a los judíos. Los discípulos de Jesús y la iglesia primitiva no intentaron llevar al Señor a los gentiles, sino a los judíos. Todavía tenían una visión limitada sobre cuál debía ser la misión de la iglesia. Sí, para ese entonces ellos seguían creyendo que la salvación era solamente para los judíos. Por esa razón es que solamente predicaban a ellos, ¿verdad? Y ahora podemos ver que Pedro, un discípulo de Jesús y una de las figuras principales de la iglesia primitiva, era reacio a llevar el mensaje del evangelio a los gentiles, porque ya se había abierto el mensaje a los gentiles con la muerte de Saulo. Que incluso Pedro, después de que Pablo comenzó a hacerlo, Pedro seguía todavía creyendo eso, ¿verdad? A Pedro se le conoce como el apóstol a los circuncisos, es decir, a los judíos. Y a Pablo era apóstol a los gentiles. Eso nos dice en Gálatas 2:8. Sí, Gálatas 8 nos dice: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, dice Pablo, para los gentiles. Por esa razón es que así se les llamaban, ¿verdad? Al principio, Pedro ni siquiera quería que los vieran con los gentiles. Gálatas 2, 11 y 12. Como dice la palabra de Dios,
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, dice el apóstol Pablo, cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo a los de la circuncisión. Sin embargo, Dios sacó a Pedro de su zona de confort y transformó su corazón. Estaba empezando a aprender lo que realmente implicaba la comisión evangélica y lo que la muerte de Jesús pretendía lograr en todo el mundo. Sí, Rosalena, fíjate, Dios tuvo que llamarlo y explicarle claramente que se tenía que predicar el evangelio a todas las personas. Por eso, en una visión muy famosa que se encuentra en el libro de Hechos, se encuentra como Cornelio, una persona que era gentil, fue llamado por Dios para que también se le predicara a él. Por eso me gustaría que nos leyeras. Hechos 10, del 9 al 15. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles, y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hechos 10, 28 al 29. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y fíjate, por lo que lo habían hecho venir es porque Cornelio había tenido también una visión en la que se le predicaba el evangelio, y Dios escogió a Pedro para que fuera ahí, ¿verdad? Entonces pudiéramos hacernos esta pregunta: ¿cuál era el mensaje que el Señor le estaba dando a Pedro? Y Pedro lo explica ahí mismo, ¿verdad? Lo dice. Dios le dijo que no llamara inmundo o común a cualquier persona, ¿verdad? Y se lo hizo por medio de esta visión en la que bajaban todos los animales. Y esos animales simbolizaban no los animales que podemos ver y que podemos comer, sino que Dios le estaba diciendo que a todas las personas tenía que predicarse el evangelio. Ese era el mensaje que Dios le estaba diciendo. Ahora, ¿cómo debemos nosotros también en nuestra época aplicar este mismo principio a la obra misionera? Yo creo que también nosotros deberíamos de hacer lo que Pedro, ¿verdad? Predicar el evangelio, o como Pablo también, a todas las personas sin distinción. Así es. Pedro vio el error en que había caído y se puso a reparar inmediatamente el mal que había hecho. Hasta donde pudo, Dios, que conoce el fin desde el principio, permitió que Pedro revelara esta debilidad de carácter, a fin de que el probado apóstol pudiera ver que no había nada en sí mismo por lo cual pudieran enorgullecerse. Esto lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, página 161. Gracias, Rosalena. Qué bueno que Pedro recapacitó, ¿verdad? Y entonces puso a hacer lo que Dios le había mandado. Así que muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Nosotros también tenemos esto para aprender, ¿verdad? De que no debemos de señalar a nadie. Y si tenemos oportunidad de compartir el evangelio con las personas, con cualquiera que tengamos, que lo podamos hacer. Que el Señor les bendiga. Que tengan un bello día. Gracias por compartir esta reflexión y ser parte de esta alabanza, porque no hay día completo sin adoración.